Dios le bendiga abundantemente, estimado hermano y amigo en el Señor. Hoy damos inicio a una serie de estudios bíblicos basados en la doctrina que establece Dios en su palabra, la Biblia. La primera lección lleva por título La revelación de Dios. Al estudiar la Biblia descubrimos que existe una necesidad de una revelación. Dios conocía esta necesidad en el corazón del hombre y por eso decide revelarse a sí mismo. Al leer el libro de Job, capítulo 11, versículo 7, el autor nos dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es fácil darnos cuenta al reflexionar en este pasaje que el hombre no puede conocer a Dios a menos que Dios decida revelarse a sí mismo al hombre. El hombre solo puede conocer de Dios aquello que Dios mismo le ha querido revelar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley, nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Entonces, el hombre ajeno de Dios no puede conocer a Dios. Sin embargo, tenemos un libro como la Biblia. ¿Cuál es la razón? Porque Dios, en su infinita voluntad y en su infinita misericordia para con nosotros los hombres, ha querido entrar en una relación de amor con nosotros, y para hacerlo se ha dado a conocer. Él mismo se ha revelado al hombre. Él mismo quiere que el hombre sepa aquellas cosas que Él quiere que conozcamos de Él. Ha de ser Dios mismo, pues, por su propia iniciativa, quien levanta el velo para darse a conocer. Y esto es lo que quiere decir la palabra revelación: descubrir un velo para poner de manifiesto lo que antes fue desconocido para nosotros los hombres. Al estudiar la palabra del Señor, no solo podemos descubrir la necesidad que el hombre tiene de una revelación, sino que también es fácil identificar los medios de la revelación de Dios. O sea, esos actos a través, o esas manifestaciones a través de las cuales Dios se fue dando a conocer a los hombres. Al leer el Salmo 19, los versículos del 1 al 6, descubrimos que uno de esos medios de la revelación bíblica es precisamente la creación. O sea que Dios se da a conocer a todos los hombres de todos los tiempos a través de la creación. Leemos en el Salmo 19, versículos del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Al leer el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo corrobora esta verdad de que Dios se da a conocer a todos los hombres a través de la creación. En el libro de los Romanos, capítulo 1, en el versículo 20, leemos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que Dios tuvo a bien revelarse a todos los hombres a través de la naturaleza. El hombre, al mirar los cielos y al mirar el universo, ha de entender de que hay un ser superior que es todopoderoso y que es el autor de todo lo existente, y que este ser es Dios. Esta revelación de Dios en su obra puede ser un principio de luz para el hombre, pero no le es suficiente para salvación de su alma,
pues la revelación general de Dios, que es como se le conoce a este acto de Dios darse a conocer a través de la creación, no revela el amor de Dios ni señala ninguna provisión para la salvación del hombre pecador. Quiere decir que el hombre necesita algo más que la creación para poder conocer, identificar, relacionarse con el Dios, creador del cielo y de la tierra, y para obtener el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Al continuar estudiando la Biblia, también nosotros descubrimos que Dios se dio a conocer a través de la historia. Toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento y de la Iglesia en el Nuevo Testamento es una manifestación, es un descubrimiento de Dios, es la revelación de Dios quien se da a conocer por su intervención en los asuntos de los hombres. Por ejemplo, los salmistas y los profetas apelan constantemente a esta revelación de Dios para convencer a Israel de su pecado y para llamar al pueblo al camino de la obediencia y de la fe. Si buscamos en el Salmo 105, nosotros podemos ver un ejemplo de esto que estamos diciendo. Salmo 105. Ahí no vamos a leer todo el pasaje por una cuestión de tiempo, pero sí vamos a hacer la división básica. Salmo 105. En el Salmo 105, en los versículos del 1 al 6, vemos una invitación de parte de Dios al pueblo de Israel para que dé gracias. Dice: alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Está invitando a que le canten porque Dios ha obrado en su pueblo. Luego, en los versículos del 7 al 15, encontramos una descripción de la relación personal de Dios con Abraham, el primer patriarca y el fundador de la nación hebrea, y cómo en su relación con Dios, Dios se va dando a conocer a los hombres. Por ejemplo, en el verso 6 dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Después, en los versículos del 16 al 22, vemos cómo Dios envía a José a Egipto. Y el salmista no está haciendo otra cosa que narrando la historia del pueblo de Israel, la relación de Dios con su pueblo. Y esta narración de la relación de Dios con su pueblo nos permite descubrir verdades sobre Dios. Después, en el verso 23 al verso 25, vemos cómo Israel pasa toda su estancia en la nación de Egipto, los 400 años de cautiverio. Finalmente, en los versículos del 26 al 42 del Salmo 105, vemos cómo Dios se manifiesta en su relación con Moisés y cómo trae la liberación del pueblo de Israel, liberándoles de Egipto, y cómo Él derrama las 10 plagas y finalmente saca al pueblo de la cautividad. En el Salmo, por ejemplo, 106, comienza del verso 1 hasta el verso 5 con una oración pidiendo misericordia. Después, en el verso del 6 al 12, vemos los pecados de Israel junto al Mar Rojo, cómo ellos desobedecieron a Dios, cómo empezaron a dudar, cómo algunos querían regresar y cómo, bueno, Dios le libera. Todos estos acontecimientos históricos nos van mostrando cómo actúa Dios. Después, en los versículos 13 al 15, vemos el pecado de Israel en el desierto durante los 40 años del Éxodo. Luego, en los versos del 16 al 18 del Salmo 106, vemos el pecado de Datán y de Abiram. En el versículo del 19 al 23, vemos el acontecimiento del becerro de oro en Hebrón, en Oreb, disculpen, y cómo Dios se enoja por la primera manifestación de idolatría del pueblo de Israel. Luego, en los versos 24 al 27, vemos la negativa a entrar en Canaán. En los 28 al 31, cómo el pueblo empieza a irse tras Baal. Y finalmente, en los versos 32 hasta el 39, pasando por el 40 hasta el verso 46, cómo el pueblo se hace partícipe de la consecuencia de su idolatría. Y finalmente, cómo Dios muestra su misericordia. Toda esta relación, repetimos, de Dios con su pueblo en la historia nos muestra cómo actúa Dios. También vemos
a la luz de la palabra del Señor que Dios se revela por medio de mensajeros divinamente inspirados. Dios tuvo a bien escoger a una serie de hombres a los cuales llamó profetas y otros quizás no fueron profetas, pero fueron personas que el Espíritu Santo hizo su labor en ellos para que plasmaran por escrito y libre de error el mensaje de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios. Y estos son los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. En el libro de Pedro, en su segundo libro, capítulo 1, verso del 20 al 21, cita: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que es la revelación de Dios, se da a conocer hasta estos hombres. El Espíritu Santo los inspira, los guía para poner por escrito este mensaje, esta revelación que es la palabra de Dios, y de esta manera Dios también se da a conocer. También Dios se dio a conocer a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Y esta es, por decir de alguna manera, la máxima revelación de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, leemos: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si usted se da cuenta, dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia y es quien sustenta todas las cosas. Esta es la revelación máxima y final que Dios ha dado de sí mismo. La revelación llega a su punto máximo precisamente en la cruz y en la resurrección, porque es en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Cristo donde el hombre puede saberse pecador y al mismo tiempo encontrar la oportunidad de vida eterna, de justificación y de esperanza y relación con Dios. También, y el último punto que vamos a estar tratando como medio de la revelación de Dios es precisamente las Sagradas Escrituras o la Biblia. La revelación en la historia y en el Hijo se da a conocer por medio de un libro escrito, y este libro escrito es la palabra de Dios, es la Biblia. Como decíamos en el punto anterior, Dios usó a hombres a los cuales inspiró para que plasmaran por escrito la revelación libre de todo tipo de error. Cuando nosotros leemos en 2 a Timoteo capítulo 3, versículo 16, descubrimos el concepto que tenían los apóstoles del mensaje inspirado de la palabra de Dios. En este texto nosotros podemos leer: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted se da cuenta, el creyente necesita instrucción, corrección, ser redarguido, y esto lo puede obtener a través de la palabra de Dios. No cualquier mensaje, sino un mensaje que es especial, que es único, que es revelado por Dios, preservado por Dios y que es inspirado por Dios, y es la Biblia.